Hablemos ahora de la potencia, también llamada potencia mecánica. Podemos definir a la potencia mecánica como la rapidez con la que se realiza un trabajo. Para entender el concepto de potencia mecánica, debemos referirnos a James Watt. Fue un ingeniero mecánico, inventor y químico escocés. Las mejoras que realizó a la máquina de vapor dieron lugar a la llamada Revolución Industrial, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo. Watt perfeccionó la máquina de vapor. Un instrumento movido por vapor ya era conocido desde los griegos. Sin embargo, fue James Watt quien lo perfecciona haciendo un movimiento mecánico continuo. La máquina de vapor es considerada una máquina de combustión externa, ya que precisamente el quemado del combustible se realiza fuera del cuerpo del motor. Observemos esta imagen. En ella se percibe una máquina de vapor simple. En esencia, todas funcionan de la misma manera. Tienen un depósito de agua que es calentado por medio de carbón o de madera. El agua es llevada hasta punto de ebullición. El vapor es capturado por medio de un tubo que lo conduce hasta un pistón. Este llena una cámara y ahí se presuriza, de tal manera que hace girar a este pistón. Después libera la presión. El vapor sigue por un serpentín y en este condensador se va enfriando poco a poco hasta que regresa nuevamente al depósito de agua. Si observas, esta máquina puede tener un movimiento continuo si es controlada por medio de algunas válvulas. James Watt lo que hizo fue perfeccionarlo. Esta máquina fue utilizada y perfeccionada para los telares de aquella época. Y así fue como surge esta máquina de vapor. Un uso muy común fue en los telares. También se construyeron trenes a vapor. Por ahí del 1900 llegaron a construir un auto de vapor. Nunca tuvo éxito. Sin embargo, tiene muchas aplicaciones. Hoy en día, todos estos motores fueron reemplazados por motores a diésel o gasolina o eléctricos. Entonces, la máquina de vapor ya no es muy común el utilizarla en nuestros días. Pero sí hay algo que quedó de aquella época y que aún seguimos utilizando. Y esos son los caballos de fuerza. En aquella época, James Watt trataba de hacer una comparación entre su máquina y el animal de tiro, que era el caballo. Entonces empezó a llevar registros de la capacidad de carga de los caballos. Entonces, después de haber llevado un registro durante mucho tiempo, encontró una equivalencia. Y él encontraba que los caballos de aquella época, en términos generales, podían levantar una carga de 75 kilogramos hasta una altura de 1 metro en un segundo. Y a eso fue lo que se le llamó como caballo de fuerza. En el sistema internacional utilizamos los watts como unidad de medida y encontramos una equivalencia. Un caballo de fuerza equivale a 746 watts. Así que si en algún momento dado escuchas caballo de fuerza, sepas a qué se refiere. Es la potencia que tiene un motor. Los motores eléctricos en la actualidad utilizan la misma equivalencia. Por ejemplo, si hay una cisterna que requiere un motor para elevar el agua, tendrá un motor con ciertos caballos de fuerza. Medio caballo de fuerza, 3/4 de caballo de fuerza, o motores más grandes, 5, 10, 20 caballos de fuerza, que tienen esa capacidad de mover cargas. Un auto deportivo tendrá unos 400, 500 caballos de fuerza, que nos indica qué tan potente es el motor de este vehículo. Veamos ahora las fórmulas que nos van a entregar la potencia. Podemos decir que la potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Pero también hay otra fórmula. La potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Cuando emplearemos una u otra fórmula va a depender de los datos que nos entregue el problema. En el sistema internacional, la P es potencia mecánica. Su unidad de medida es Joule sobre segundo. Y esto equivale a Watt. La T mayúscula es de trabajo. Su unidad de medida es el Joule. T minúscula es tiempo. Su unidad de medida es el segundo. F es de fuerza. Su unidad es el Newton. V es velocidad.
Su unidad es en metros sobre segundo. Recuerda que estas fórmulas solo pueden trabajar con unidades del sistema internacional. Veamos ahora un ejemplo. Una grúa eleva una carga de 500 kilogramos hasta una altura de 10 metros en un tiempo de 15 segundos. Determina la potencia del motor. Colocamos datos, fórmula y sustitución. En los datos encontramos que la masa es de 500 kilogramos. La distancia o altura es de 10 metros. El tiempo empleado por el motor es de 15 segundos. Vamos a calcular la potencia. De acuerdo a los datos que nos entregan, tenemos potencia, trabajo y tiempo. Elegimos la fórmula adecuada. Pero si observas, en los datos no nos dan el trabajo. Por lo tanto, tendremos que recurrir a la fórmula que nos genere el trabajo. Recuerda que trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero tampoco nos dan fuerza, nos dan masa. Entonces recurrimos a la fórmula de fuerza. Fuerza es igual a masa por gravedad. Si elaboramos un sistema de ecuaciones con estas tres fórmulas, tendremos que la potencia es igual a la masa por la gravedad por la distancia entre el tiempo. Observa que es una ecuación equivalente a la de potencia. Lo único que hemos hecho es integrar todas las fórmulas en una sola ecuación, lo que nos facilita mucho el trabajo. Pasamos a la sustitución. La potencia es igual a 500 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 10 metros entre 15 segundos. Realizamos la operación y el resultado es 3.266.66 watts. Veamos un ejemplo un poco más elaborado. Determina cuántas toneladas puede elevar un motor de 10 caballos de fuerza hasta una altura de 12 metros en un tiempo de 20 segundos. Colocamos datos, fórmula y sustitución. En los datos encontramos que la potencia es de 10 caballos de fuerza, la distancia o altura 12 metros, el tiempo 20 segundos y nos están preguntando la masa. Observa que tengo la unidad 10 caballos de fuerza, no corresponde al sistema internacional, por lo tanto tenemos que hacer una transformación de caballos de fuerza a watt. Lo que nos queda, 10 caballos de fuerza multiplicado por 746 watts entre un caballo de fuerza es igual a 7460 watts. Esta es la unidad de potencia en el sistema internacional. Colocamos nuestra fórmula de potencia. Potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Pero no tenemos trabajo. Colocamos la fórmula de trabajo, que es igual a fuerza por distancia. Y nuevamente colocamos la fórmula de fuerza. Fuerza es igual a masa por gravedad. Integramos nuestras fórmulas y nos queda que la potencia es igual a la masa por la gravedad por la distancia entre el tiempo. Para hacer un despeje, movemos el tiempo que está dividiendo del lado derecho al lado izquierdo multiplicando a la potencia. Y la gravedad con la distancia que están multiplicando del lado derecho, los pasamos al izquierdo dividiendo, quedando la ecuación potencia por tiempo entre gravedad por distancia es igual a masa. Con esta fórmula pasamos a la sustitución. Cambiamos letras por valores. La masa es igual a 7460 watts por 20 segundos entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 12 metros, lo que nos arroja un valor de 1268.70 kilogramos. Pero recuerda que nuestro ejercicio nos pide toneladas. Entonces tendremos que hacer una conversión de kilogramos a toneladas, dividiéndolo entre 1000, lo que nos da 1.26 toneladas. Entonces, un motor de 10 caballos de fuerza podrá elevar 1.26 toneladas hasta 12 metros en 20 segundos. Como ves, el tema de potencia eléctrica es muy interesante y lo empleamos en la vida cotidiana.
Solo hace falta practicarlo y mucho éxito.